partes de este virus y son las siguientes. Entonces, este virus, pues primero tenemos que saber que la enfermedad del COVID-19 se produce por un virus, el cual una vez que está dentro del organismo se va a encontrar abundantemente en las secreciones nasofaringeas y salivales de los pacientes afectados. Entonces, es por eso que nosotros en odontología tenemos un alto riesgo de exposición, dado que se encuentra en la saliva, principalmente en unos receptores que se encuentran dentro de la saliva, y por eso lo hacen tan contagioso. Estos pacientes normalmente van a presentar síntomas de dolor de garganta, fiebre, tos y dolor muscular. Entonces, estos son algunos de los síntomas que se van a presentar y los cuales nos van a dar como la alerta para nosotros estar pendientes ante cualquier tipo de si llegamos a presentar algún tipo de esta sintomatología. Cuando este virus entra dentro de nuestro organismo, él puede quedarse asintomático hasta por 24 días. Aún así, eso no quiere decir que en ese periodo de tiempo no puede ser contagiado. La persona puede ser asintomática, pero puede aún así contagiar. Lo normal es que el periodo de incubación de este virus es de 5 días dentro del organismo. Pero entonces, ¿cuáles son los riesgos que nosotros presentamos en odontología? Lo primero es que, pues, como veíamos, al ser un virus que se encuentra comúnmente dentro de las secreciones nasofaringeas y las secreciones salivales, este virus va a estar muy presente en los aerosoles, sobre todo cuando un paciente estornuda, o los aerosoles que se van a presentar derivados de la consulta odontológica. Entonces esto hace que este tipo de aerosoles sean altamente virulentos y tengan un potencial de contagio bastante alto. Además de eso, de presentarse pues obviamente en las secreciones nasofaringeas y salivales, también es un virus que tiene alta, permanece activo en superficies durante mucho tiempo. En el aire puede estar hasta por 3 horas, en el cartón 24 horas, en el cobre se han evidenciado 4 horas, en acero 3 días y en plásticos o en lo que son, sí, básicamente lo que son plásticos también hasta 3 días. De igual forma, esto, pues, los estudios reportan tiempos diferentes, algunos hasta más extensos, pero es claro que esto pues, puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales y otros factores que no se tengan en cuenta, pero lo normal es esto, y lo que entonces nosotros encontramos es que vamos a tener presencia de este virus activo en las superficies durante mucho tiempo. Es por eso que la desinfección se vuelve una herramienta muy importante para el desarrollo de nuestra actividad. Pero entonces, ¿cómo vamos a realizar esa desinfección? Digamos que tenemos muchos agentes desinfectantes y cada uno de esos tiene unas indicaciones específicas, pero por ejemplo, uno de los más utilizados y también, digamos, más económicos, por así decirlo, es el hipoclorito de sodio, el cloro, el cual nosotros tenemos que preparar y diluir para utilizar. Normalmente las concentraciones de hipoclorito normalmente se utilizan 2.000 partes por millón para zonas comunes, 5.000 partes por millón para desinfecciones ya terminales y 10.000 para derrames. Pero en este caso, y dada la situación que estamos presentando, lo ideal es utilizar 5.000 partes por millón para desinfección de todas las superficies. ¿Cómo vamos a nosotros a calcular esas 5.000 partes por millón? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el hipoclorito que nosotros compremos, primero tenemos que verificar la concentración de hipoclorito que va a tener digamos, este producto, porque pues habrá unos que vengan con concentraciones de 3%, de 5% o hasta de 15% el hipoclorito industrial. Entonces tenemos que verificar, y obviamente habrá tal vez otros en las químicas que vendan con unas concentraciones mucho mayores. Por consiguiente, debemos primero verificar cuál es el porcentaje de este ingrediente. Ya basados en eso podemos aplicar una fórmula, que es la que te estamos mostrando en este momento, en el cual yo tengo ml, que son los mililitros de hipoclorito necesarios, que va a ser como mi incógnita, la voy a encontrar dependiendo del volumen de la solución que voy a preparar. Entonces yo digo, bueno, voy a preparar, no sé, 1 litro. Eso lo vamos a multiplicar por las partes por millón, la concentración que se desea preparar, que en este caso es de 5.000 partes por millón,
el porcentaje del ingrediente que viene dentro de nuestro recipiente, entonces digamos que estamos utilizando 1 al 5.5 y 10 que va a ser el factor constante. Entonces eso nos va a decir cuánto vamos a necesitar nosotros preparar, digamos, cuántos mililitros de hipoclorito voy a necesitar, por ejemplo, si lo hago con 1 litro, para hacer 1 litro de esta solución. Ahora, yo sé que esta ecuación es un poco compleja. Hay una que es un poco más fácil, que ya no vamos a manejar medidas de volumen, sino que simplemente vamos a manejar cantidades, o sea, como cuántas medidas de agua, o sea, yo puedo tomar un vaso y llenarlo de hipoclorito y yo decir, bueno, ¿cuántas medidas de agua voy a necesitar para una medida de hipoclorito? Entonces, lo que simplemente yo hago es que cojo el porcentaje de concentración del hipoclorito, que digamos en este caso sería 5,25, y lo voy a dividir dentro del porcentaje deseado de la solución. Entonces, los 5.000 partes por millón son extrapolables al 0,5%. Entonces, cuando yo hago esa cuenta y si yo estoy utilizando un hipoclorito del 5.25, voy a necesitar 10,5 medidas de agua por una hipoclorito. En la imagen de abajo, el ejemplo lo hacen con un hipoclorito al 6% y dice que voy a necesitar una medida de hipoclorito por 11 medidas de agua y eso me da a mí la concentración. Digamos que es un poco más sencillo cuando lo hagamos en el consultorio, que tengamos una medida y conforme a eso y la concentración de nuestro hipoclorito nosotros preparamos nuestra solución. Tenemos diferentes tipos de desinfectantes, dentro de los cuales nosotros encontramos el etanol, el propanolol, el cloruro benzalconio, el cloruro de dimetilamonio, el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno y los clorados. Básicamente nosotros en la consulta odontológica siempre podemos utilizar el alcohol para desinfección de superficies, el hipoclorito también, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta con el hipoclorito cuando lo preparemos, son varias cosas. El hipoclorito primero es tóxico, por consiguiente no lo podemos utilizar en superficies que estén en contacto directo con la piel, con la mucosa o que puede estar cerca del paciente, ya que los vapores que emanan son tóxicos. Por consiguiente vamos a destinar el hipoclorito para limpieza de pisos y superficies que no sean metálicas, porque además el hipoclorito tiene un potencial de corrosión bastante alto. ¿Qué otras soluciones podemos utilizar? Podemos utilizar amonios cuaternarios de quinta generación, podemos utilizar alcoholes como el etanol, idealmente en concentraciones mayores al 70%. Pero nosotros no solo nos vamos a quedar con la limpieza de las superficies. Es muy importante que tengamos en cuenta la higienización de las manos. Y en esto es importante que todos nos apropiemos de los momentos de la higienización de las manos y los pasos de la higienización de las manos. Ya que si nosotros rompemos con los momentos de higienización de manos o nos hacemos la higienización de manos de una manera inadecuada, la verdad es que no estamos haciendo nada. Siempre tenemos que saber que son 5 los momentos de la higienización de manos. Es fácil recordar porque en una mano yo tengo 5 dedos. Entonces, son 5 los momentos de higienización de manos. Van a ser 2 antes y 3 después. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, después de la exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y antes del contacto y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, es muy importante seguir esos lavados de manos, esos momentos del lavado de manos y no simplemente lavarnos las manos entre paciente y paciente, porque digamos, si yo antes de tener contacto con mi paciente me higienizo las manos, llega el paciente, pero en ese momento yo tuve contacto con, no sé, la cédula del paciente o de pronto después de que me higienicé las manos, le di las manos, saludé a mi paciente de mano y me voy a colocar los guantes, ahí estoy rompiendo con esa cadena. Siempre seguir muy bien los momentos de la higienización de manos. ¿Cómo nos vamos a higienizar las manos? De 2 formas, con agua y con jabón o con alcohol glicerinado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el alcohol glicerinado se utiliza como una forma rápida de higienización de manos, pero nosotros no lo podemos volver una forma exclusiva de higienización porque cuando yo tengo las manos bastante sucias, este alcohol no va a hacer efecto sobre las bacterias que yo tengo. Entonces, lo ideal es con agua y con jabón durante 40 a 60 segundos o con alcohol durante 20 a 30 segundos. Máximo 5 higienizaciones de alcohol por cada lavado de manos. O sea, no puedo hacer 10 higienizaciones con alcohol y seguir los pasos que ya nosotros conocemos que están dentro del protocolo de la OMS.
El alcohol que utilicemos para este tipo de desinfecciones tiene que ser del 60 al 70% para la higienización de manos y superficie superior al 70%. Vamos a hablar un poco de los elementos de protección personal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo nos vamos a colocar los tapabocas, porque pues como vemos en la imagen no es tan fácil como uno creyera, no es tan sencillo y a veces uno cree, no, eso yo me lo coloco. Tal vez no nos lo pongamos como el señor del tapabocas, pero sí tenemos que saber que el tapabocas tiene una parte interna y una parte externa. Por lo general esa parte externa tiende a ser la parte oscura, la parte interna tiende a ser la parte clara. A veces uno inconscientemente piensa que la parte clara va para adentro. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? El tapabocas va a tener unos pliegues como en forma de bolsillo y esos pliegues van a ir hacia la parte esos pliegues en la parte de afuera tienen que ir hacia abajo y en la parte de adentro esos pliegues tienen que quedar como un bolsillo hacia arriba. Para de esta forma no acumular, digamos, exceso fomites o exceso de aerosol o de bacterias o de contaminantes en la parte externa. Importantísimo, antes de colocarnos el tapabocas, lavarnos las manos. Tenemos que ajustarlo muy bien a la nariz y los elásticos, pues colocarlos por detrás de las orejas. Con el tapabocas de alta eficiencia, tipo N95, de igual forma, lavarnos muy bien las manos. Nos tenemos que colocar la mascarilla y asegurarnos que esté correctamente sellando la cavidad oral y nasal. Siempre tiene que ir tapando nariz y boca. Y acomodarlo muy bien a la forma de la nariz y verificar que haya un adecuado sellado, porque si nos está filtrando aire por uno de los costados, no estamos haciendo nada. Los elementos de protección personal también nos los vamos a colocar de una manera adecuada y nos los vamos a quitar de otra. Entonces, para colocarnos, lo primero que vamos a colocar va a ser la bata, posteriormente vamos a colocarnos el gorro. El gorro idealmente tiene que ser un gorro quirúrgico de tipo oruga, ese que parece como de panadero. La protección respiratoria, es decir, nuestro tapabocas, la protección visual, el cual tiene que ser una careta que cubra toda la parte de adelante y ojalá la parte de los costados. Y por último nos vamos a colocar los guantes. Una vez terminamos, nos vamos a quitar lo primero los guantes, luego nos vamos a quitar el gorro, luego nos vamos a quitar la careta, luego nos vamos a quitar la bata y por último nos vamos a quitar el tapabocas. El manejo de los residuos es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en este momento estamos, digamos que este agente puede quedarse dentro de los residuos que nosotros generamos dentro de nuestra consulta. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta que los residuos deben segregarse de acuerdo a la normatividad y lineamientos establecidos, de acuerdo al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares, que lo que nos dicta básicamente es que tenemos que tener separados los residuos para lo que son críticos, los cortopunzantes, los ordinarios y los reciclables. Entonces, hacer una muy buena segregación de eso, ya que si nosotros estamos segregando donde no es indicado, pues ahí estamos pudiendo generar un riesgo de contaminación cruzada. Los recipientes también deben ser desinfectados adecuadamente y periódicamente. Los residuos se deben garantizar que estén dentro de la unidad del menor tiempo posible. Para eso tenemos que contar pues con una ruta sanitaria que haga la recolección de residuos periódicamente. Digamos que cuando se haga la recolección y el manejo de estos residuos, tener todos los insumos de protección y tener todos los insumos de protección para garantizar que pues no haya riesgo de contaminación. Bueno. Ahora vamos a hablar qué vamos a hacer antes de abrir nuestro consultorio, la preparación, y es que nosotros tenemos que indicar a nuestros pacientes cuál va a ser la fecha de apertura, las condiciones de atención, vamos a tener un protocolo de atención y elaborar un consentimiento informado en el cual se especifiquen cuáles son los riesgos y las condiciones los riesgos que se pueden presentar dada la situación actual. Se tiene que identificar una ruta de identificación de casos sospechosos tanto para los pacientes como para los mismos colaboradores. Los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral por SARS, por coronavirus, se tienen que reportar inmediatamente siempre a la ARL. Se tiene que saber cuántos elementos de protección tengo yo y si son suficientes para la atención, lo mismo que los desinfectantes, porque no podemos iniciar un proceso de atención y que se nos acaben los tapabocas o que se nos acaben los agentes desinfectantes.
Y los equipos biomédicos tienen que tener su mantenimiento al día, tienen que haberse hecho un control de la autoclave de esterilización para garantizar una atención segura. Se deben hacer las adecuaciones locativas, garantizando pues el espaciamiento dentro de las unidades, la separación de los centros, de los puntos de atención de acuerdo a las normatividades de habilitación. Se deben retirar todos los elementos de la sala de espera que no sean necesarios, como revistas, lapiceros, juegos interactivos para los niños, vasos de café, agua, todo eso, porque entre más elementos tengamos, más potencial tenemos de que los pacientes tengan contacto con esto y se pueda generar una diseminación de alguna infección por contacto. Las sillas en la sala de espera tienen que estar espaciadas. En el caso que nosotros contemos con sillas tándem, que son las sillas que están unidas una con la otra, en ese caso tenemos que, pues obviamente, inhabilitar algunas sillas para garantizar que los pacientes se sienten dejando espacios. Se tiene que realizar limpieza profunda de las superficies, siempre antes de iniciar la consulta. Se tiene que garantizar un ambiente ventilado, y más adelante también lo vamos a ver, pero ventilado no quiere decir ventilador, sino con ventanas abiertas, con puertas abiertas. Los ventiladores están completamente prohibidos. Ya. Lo que les decía, la preparación administrativa, establecer las fechas, establecer que tenemos los insumos y agendar el mantenimiento de los equipos para garantizar una adecuada atención. El personal, todo nuestro personal tiene que estar capacitado, tiene que tener conocimiento de cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar, cuáles son las adaptaciones particulares que tomamos de acuerdo a las condiciones propias de nuestro consultorio, y la gente debe estar enterada de cuáles son los pasos, la higienización de manos, todo lo que estamos hablando hoy. Ellos tienen que apropiarlo, tienen que comprenderlo y tienen que aplicarlo. Consideraciones para los profesionales y personal de apoyo. Entonces, los empleados deben informar si llegan a tener síntomas similares a la gripa, si tienen fiebre, si tienen condiciones crónicas, si han estado en contacto con alguien diagnosticado con COVID, o si tienen dificultades respiratorias. En ese caso, las personas no deben asistir porque presentan un riesgo alto, y de acuerdo a las condiciones que presenten hay que utilizar la aplicación de Coronap. Uno de los lineamientos que sacó el ministerio en el último documento de lineamientos de bioseguridad para la prestación de servicios de salud de atención bucal es que todos tienen que tener registro, tienen que haber descargado la aplicación de Coronap, tienen que registrarse y tienen que reportar. Yo lo hice hace como una encuesta, y esa encuesta te pregunta pues básicamente si has tenido algún tipo de sintomatología, y de acuerdo a esa sintomatología establece unos pasos si tienes que reportarlos, si tienes que quedarte en casa o si no tienes riesgo. ¿Qué tiene que hacer el personal de la clínica en contacto directo con el paciente? Aquí estamos hablando del odontólogo, auxiliar, ortodoncista, la persona que esté higienista oral, la persona que esté en contacto con el paciente. Primero tenemos que tener uniformes y zapatos de uso exclusivo al interior del consultorio. Esto sí no es negociable. Las personas tienen que llegar a tener su ropa de calle y tener su ropa de clínica, y al momento de ingresar a la unidad tienen que hacerse la desinfección, que más adelante vamos a ver que es muy similar como la que hace el paciente, tomarse su temperatura y utilizar su ropa y sus zapatos exclusivos. Y eso mismo al momento de salir se debe retirar. Las batas quirúrgicas tienen que utilizarse batas de manga larga, desechables o reutilizables de tela antifluido, o un overol tipo A35, que es estos overoles que hemos visto, que son unos overoles que van prácticamente desde el mentón, tapan toda la cara, y prácticamente desde la línea de cabello van a tapar todo. Es completamente un overol. O si no, el ministerio permite el uso de batas manga larga de reutilizables o desechables antifluido que cubran el cuello, que sean altas. No sirven estas batas en escote, que vayan hasta la manga, que cierren el puño. Y además ellos hacen una observación, y es que estas batas tienen que ser de cierre posterior. Lo ideal de estas batas es que no tengan bolsillos, ni cierres, ni
idealmente ningún tipo de costura en la parte de adelante. Y ahí también es importante que verifiquemos estos overoles A35 porque yo estuve mirando algunos y la mayoría son de cierre adelante, entonces también tocaría mirar cómo se maneja, pero pues ambas opciones son permitidas, tanto el overol o la bata, pero pues con las condiciones específicas. El gorro desechable o de tela antifluido, se recomienda el gorro tipo oruga, es decir, este gorro que va a cubrir todo el pelo y sobre todo para las mujeres que tienen el cabello largo, bueno, las personas que tienen el cabello largo, ya que eso es indistinto, el cabello tiene que ir dentro del gorro. Listo, no se permite porque a veces sí, que no, que porque se daña el pelo, pero el cabello tiene que ir todo dentro del gorro, no puede salir cabello por ahí. El tapabocas convencional N95, N98 y su vida útil está asociada a la manipulación. Lo último que dijo el ministerio es que para el personal clínico tapabocas N95 o tapabocas FFP2 y la recomendación es que este tapabocas, y esto sí es muy claro, si se llega a ser, si está contaminado, si está deteriorado algo, tiene que ser cambiado inmediatamente. Tiene que garantizarse que cuando se retire se guarde en algún sitio donde esté limpio, idealmente una bolsa de papel para, pues digamos, si yo lo estoy usando dentro de la consulta, me lo tuve que retirar por X o Y motivo en una bolsa de papel, pero lo ideal es tratar de manipular este tapabocas lo menos posible. Entre menos lo manipulemos, más va a ser su vida útil, que se aconseja que sea de 8 horas. La protección visual, esto sí es, o sea, no es irreconciliable, siempre tenemos que utilizarla. Listo, o sea, no hay forma de, no, yo voy a utilizar unas gafas, no, la ideal es que utilicemos una careta que nos cubra toda la parte frontal y la parte lateral para evitar que evitemos, digamos, el contacto de fluidos con los ojos, con la lengua, con la boca, con la nariz. Los guantes pueden ser de látex o de nitrilo. Y pues lo que decíamos al momento de ingresar a la consulta, se tiene que registrar, se tiene que hacer la desinfección, la toma de la temperatura y se tiene que registrar en un formato que se destine, cada unidad destinará un formato para esto. Para el personal que no está en contacto con el paciente, la gente de recepción, lo mismo, uniforme o zapatos de uso exclusivo al interior del consultorio, pueden utilizar batas quirúrgicas o pueden utilizar su uniforme. Protección respiratoria, ellos pueden utilizar un tapabocas convencional o si gustamos un tapabocas de alta eficiencia. Protección ocular lo podemos utilizar. Si tenemos 2 personas en recepción, lo ideal es garantizar un espacio de 2 metros, tanto entre ellos como con el paciente. Podemos también implementar el uso de barreras acrílicas como ventanillas, como protectores para protección. Que utilicen guantes cuando manejen el efectivo o los documentos del paciente o tarjetas. Lo mismo, desinfección y toma de temperatura al inicio de la jornada y lo que dijimos, cambiarse uniforme y zapatos. Esto es como una forma ilustrativa de, de cómo se deben vestir las personas. Y lo que veíamos es que pues siempre la bata con protección, el cabello tiene que estar recogido dentro del gorro, evitar uñas largas y esmaltes. El uso del celular tiene que ser únicamente de manera prioritaria, tratar de evitar, o sea, tratar de no manipularlo durante la atención. Y ahora vamos a ver un poco del ciclo de atención del paciente. Entonces, cuando vamos a atender a nuestro paciente, lo primero que tenemos que pensar es que cada paciente o su acompañante es un potencial portador del coronavirus y se deben tomar las precauciones. Esto es igual que con cualquier tipo de infecciones. Cuando hablamos de VIH, siempre vamos a pensar que nuestro paciente es un portador de VIH porque las medidas de protección universal tienen que ser iguales con todos los pacientes y tienen que ser efectivas para todo este tipo de infecciones. El primer contacto que vamos a hacer con nuestros pacientes lo vamos a hacer de manera virtual. Tratar de que no nos lleguen los pacientes al consultorio como a decir, es que yo vengo a preguntar si hay cita, si me pueden atender. No, siempre tener nuestra lista de pacientes, hacer el llamado, si llega gente al consultorio, indicarle inmediatamente que se comunique vía telefónica, que a través de este método se va a hacer toda la asignación para evitar el mayor contacto posible.
Al paciente se le deben hacer al momento del contacto, de llegar, de ir a asignar una cita o de hacer un control, se le deben preguntar si ha tenido fiebre durante los últimos 14 días, si ha tenido problemas respiratorios como tos, si ha estado en contacto con personas que hayan tenido cuadros de fiebre, tos, dificultades respiratorias, o si alguien de su grupo familiar ha tenido o estado en contacto con alguien diagnosticado con COVID-19. De igual forma, el ministerio incluyó otras preguntas que las dejo acá también para que las tengamos en cuenta. Es si se ha tenido en los últimos 14 días diarrea o molestias digestivas o si ha notado pérdida del sentido del gusto, del olfato en los últimos 14 días. Este tipo de preguntas, nos van a generar alarmas. Si el paciente llega a presentar algún tipo de estas alteraciones, nosotros tenemos que pues decirle que tiene que realizar el registro a través de la aplicación de Coronap o llamando a través de los números que tienen destinados las Secretarías de Salud municipales y departamentales para que se verifique cuál es su estado de salud y se tome y se siga, digamos, el orden o la acción que se debe tomar en ese caso. Si el paciente ya definitivamente no tiene ningún riesgo de estos, podemos proceder a la asignación de citas. Esta asignación se debe hacer de acuerdo a la prioridad del paciente. Se debe promover, se les debe decir que idealmente se haga el pago electrónico para evitar manejar el menor contacto posible con billetes, con tarjetas. No se debe sobreagendar, tratar de que las citas tengan su horario específico y tratar de que no se nos acumulen las personas en la sala de espera. Se le debe recomendar al paciente la puntualidad, porque esto sí es muy claro que pues, si el paciente nos llega tarde, se nos va a demorar la consulta, se nos va a acumular la gente en la sala de espera y entre más personas tengamos, vamos a tener más riesgos. De igual forma, se deben agendar, o sea, se debe ser conscientes de qué tiempo se va a agendar para cada procedimiento para así garantizar una atención eficiente y rápida. Se le debe pedir al paciente que asista a la cita con tapabocas y que solo lleve un objeto personal. O sea, idealmente que el paciente entre menos cosas lleve, mucho mejor. Tratar de decirle que no lleve maletines, que no lleve cosas, que no lleve al hijo, que no lleve a la mamá, que no lleve al tío. Se debe realizar una llamada telefónica para confirmar la cita un día antes del cumplimiento de la cita. Se debe actualizar el estado de salud del paciente. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, puede que al momento de nosotros asignar la cita, el paciente haya estado bien, pero cuando yo lo llame a confirmar la cita, voy a preguntarle si nuevamente si ha tenido algún cambio en su estado de salud para poder tomar decisiones. Esto es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el paciente llega y no lo podemos atender inmediatamente, se le puede ofrecer al paciente la opción de que salga, que camine o que espere, si viene en automóvil, que espere en su automóvil, o si puede esperar, o si digamos el espacio afuera es un espacio amplio, que espere afuera y nosotros nuevamente lo llamamos o nos comunicamos con él para que venga y evitar que esté la permanencia, el menor tiempo de permanencia dentro de la sala de espera. Se le debe recordar que debe mantener una distancia de 2 metros con las demás personas del consultorio. Cuando llega el paciente a la clínica, al momento del ingreso, lo que nosotros debemos hacer es tener un área específica para recibir al paciente. Él tiene que esperar ahí a que se acerque una persona encargada de la recepción, que puede ser la persona de servicios generales, puede ser la persona de recepción, eso ya depende de las condiciones individuales de cada consultorio. Esa persona lo que va a hacer es que debe indicar y educar sobre la distancia, sobre los riesgos, sobre las condiciones, sobre que tienen que tener las manos la mayor parte del tiempo quietas, no estar tocando cosas. Debe hacer la higienización de manos debe hacer la higienización de los zapatos, con un spray desinfectante, puede ser con hipoclorito diluido al 0.5, amonios cuaternarios de quinta generación, libres de aldehídos y formaldehídos en forma de spray. Perdón. Y estos sprays van a generar un exceso de líquidos en el piso, para eso es muy importante hacer el control. Podemos pensar en utilizar un tapete, podemos pensar en tener un trapero para estar secando, eso sí ya va de cada uno y pues obviamente mirar cuáles son los pros y los contra para evitar que podamos presentar algún riesgo de caída. Se debe indicar la higienización del paciente de manos con alcohol o con agua y con jabón.
a él y tanto al acompañante. Se debe medir la temperatura del paciente y del acudiente con un termómetro infrarrojo sin contacto. Esto ya está totalmente avalado. Tenemos que tener este termómetro, hay que comprarlo, hay que tenerlo, hay que utilizarlo, hay que registrar las temperaturas de los pacientes. Se tiene que mirar al paciente para verificar que pues, puede que el paciente nos diga, no, yo estoy perfecto, maravilloso, increíble, pero cuando vamos a ver el paciente viene con gripas, con estornudos, de pronto se ve que el paciente está congestionado, entonces se tiene que mirar esto y de acuerdo a lo que nosotros evaluemos visualmente y lo que nos registre la temperatura, ya se debe mirar si se tiene o no se tiene que reprogramar al paciente. Los objetos personales se tienen que disponer en un sitio específico para dicho fin. Al igual que también las personas, los funcionarios cuando ingresen deben tener como un espacio donde guardar sus objetos y evitar que estén en todo lado. Por eso también es para nuestros colaboradores traer la menor cantidad de cosas. En la sala de espera siempre dejamos puertas abiertas, las puertas internas de los consultorios abiertas para evitar usar los timbres o las manijas, mantener las ventanas abiertas para asegurar la ventilación, evitar el gran número de esperas de personas en la sala de espera. Y en caso de requerir un acompañante, solo se debe permitir un acompañante. Ese acompañante tiene que ser una persona que sea menor de 60 años y que no tenga comorbilidades, enfermedades crónicas, que puedan presentar algún tipo de riesgo y las personas, y normalmente vamos a permitir acompañantes pues para menores de edad o para personas que tengan condiciones de, pues digamos que ya tengan condiciones especiales, que tengan como limitación de su movimiento o que requieran una atención especial por algún tipo de deficiencia físico-cognitiva. Y lo que dijimos, tener un sitio, un espacio para la colocación de los elementos. Los mecanismos de pago se debe recomendar, o sea, cuando el paciente debe asignar su cita siempre de manera virtual, evitar que al momento de salir de la consulta se vaya a recepción a asignar la cita, no que lo haga por el teléfono para así evitar el menor tiempo de contacto. Se debe usar, bueno, esto ya lo dijimos, usar guantes para manipular los documentos de identidad, tarjetas, efectivo, lapiceros. El paciente ojalá haga los pagos a través de plataformas virtuales como transferencias, las aplicaciones de DaviPlata, de Nequi, de pagos por PCE, los códigos QR y si te vamos a realizar pago en efectivo, solicitarle al paciente con antelación pues que traiga el dinero lo más exacto posible para evitar así la manipulación. Ya una vez el paciente pasa de nuestra sala de espera al sitio de atención, que va a ser el área clínica, que obviamente tiene que estar separado, de dejar sus pertenencias, incluido el tapabocas con el que llegó, en un área destinada para tal fin. Se tiene que tener un espacio donde se pueda guardar en una bolsa sus cosas. Se debe saludar al paciente, evitando obviamente el contacto físico y manteniendo 2 metros de distancia mientras no se le esté atendiendo. El paciente nuevamente tiene que hacer la higienización de manos con jabón o con alcohol y se tiene que verificar que se esté realizando pues, adecuadamente la higienización de manos de la misma forma que los profesionales y el personal de apoyo que vaya a atender al paciente también tiene que hacer la higienización de manos. El paciente se va a acostar en su sillón odontológico para proceder a la atención, se le debe colocar babero, gafas protectoras y ahora, digamos que la última recomendación, también se recomienda el uso de gorro para el paciente. Y el consentimiento informado, que como lo dijimos, tiene que ser lo más explícito posible. Tenemos que decirle al paciente, esto es muy importante, nosotros estamos tomando todas las medidas de cuidado para garantizar una atención segura tanto para el paciente como para nosotros en nuestro equipo de trabajo y para el acompañante del paciente. O sea, estamos desarrollando protocolos, definiendo formas de atención, consiguiendo todos los elementos que vamos a necesitar, pero también hay que sensibilizar al paciente que es de su corresponsabilidad en esta situación. Entonces tenemos que educarlo, tenemos que sensibilizarlo e indicarle cosas como, por ejemplo, que entre más nos colaboren en la atención, más rápida va a ser la atención y menor va a ser el riesgo de contaminación, que si necesita toser o estornudar, hacerlo con el antebrazo para evitar la producción de aerosoles, y si está en la consulta, pues que nos avise, que no vaya a toser y podamos detenernos y poder permitirle que haga eso. Decirle que debe evitar llevarse las manos a la cara y lo que dijimos, estar tocando las superficies del consultorio y que nunca nos toque el material estéril. Continuamos ahora, ya
Carolina va a continuar, ya estoy seco de tanto hablar. Vamos a hablar del manejo del instrumental y los artículos de ortodoncia. Caro. Bueno, entonces hola a todos. Ya en este momento vamos a hacer algo como más enfocado cuando ya el paciente pues se sienta y vamos a empezar la atención, pero quiero empezar diciéndoles que yo sé que en este momento estamos llenos de información, que hemos recibido muchas cosas, pero que van a ver cómo si lo estudiamos, si somos juiciosos, cómo vamos a poder cumplir todos estos protocolos. Lo más importante para poder cumplirlo es que trabajemos en equipo. Aquí todos los que estamos aquí somos muy, muy importantes para hacer que todo esto se cumpla. La idea es que nos pongamos la camiseta, que seamos juiciosos, que cada uno cumpla con su rol y van a ver cómo esto no lo vamos a ver tan complicado como parece ser cuando lo vemos por primera vez, ¿listo? También tenemos el documento y tenemos la cartilla ilustrada para que ustedes lo repasen y la idea es llegar muy bien informados antes de empezar la consulta. Entonces, vamos a ver cuáles son los procedimientos que se hacen durante una consulta de ortodoncia, por ejemplo, con la adhesión de la aparatología fija. Aquí la idea es, vamos a minimizar y a evitar a toda costa el uso de la pieza de alta, porque como nos decía David, con esta pieza de alta vamos a generar aerosoles. Entonces la idea es que el paciente llegue muy bien cepillado, eso es parte también de que nosotros le digamos antes de que asista a la clínica que llegue con una muy buena higiene oral y se va a hacer profilaxis con bicarbonato piedra pómez sin utilizar la pieza de baja, ¿listo? La idea es hacer un barrido manual con cepillo o con copitos de algodón. La idea es que si es posible utilizar el eyector quirúrgico para así evitar esta aspersión de aerosoles. Lavar solo con agua. Cuando utilizamos la jeringa triple, no utilizar al mismo tiempo agua y aire, sino únicamente el agua, porque así pues evitamos que esto también empiece a salir por todos lados. Vamos a aislar el campo, aislar pues la boca con abrebocas, con algodones, siempre utilizando el eyector. No usar la jeringa triple para secar, sino que vamos a utilizar papeles absorbentes, torundas de algodones, servilletas, etcétera. También es importante cuando en el momento de utilizar el ácido y el adhesivo, hacerlo siempre con elementos desechables. Entonces no vamos a utilizar la jeringa del ácido directamente, entonces siempre lo vamos a dispensar en un papel o en una loseta y utilizarlo siempre con el aplicador que sea desechable para evitar la contaminación con el siguiente paciente. Vamos a eliminar con un algodón la totalidad del ácido, a eliminar los excesos de agua con algodones y cambiar los algodones constantemente por unos nuevos, usar siempre el eyector, si es quirúrgico mucho mejor. Vamos a polimerizar pues cuando ya tengamos el bracket posicionado y poner los alambres y las ligaduras en pues ya después. Dave. Durante el control de la ortodoncia, un control regular, pues tenemos la ventaja de que no vamos a necesitar la pieza de alta. Aquí para retirar las ligaduras, para levantar las tapas y abrir las tapitas de los brackets de autoligado, para cambiar los arcos, no necesitamos esta pieza de alta ni de baja, pero como sabemos que los pacientes llevan un tiempo sin atender, sin estar en consulta, entonces depende de nosotros decirles que vengan muy, muy bien cepillados para evitar que la vayamos a tener que utilizar. Importante también saber que las primeras citas que va a tener el paciente van a ser enfocadas a estabilizarlo. Como bien decía el doctor Aristizábal al principio, la idea no es hacer grandes activaciones en estas primeras citas prioritarias que va a tener el paciente, sino estabilizarlo, ver que hay que cambiarle, pero ser muy conservadores con lo que se va a hacer. Cuando vayamos a elaborar topes en resina o también conocidos como los biturbos, aquí nuevamente vamos a seguir más o menos el mismo protocolo cuando vamos a hacer la cementación de los brackets. Vamos a pedirle al paciente que venga muy bien cepillado, hacer la profilaxis manualmente, el eyector quirúrgico, utilizar todos los elementos de ácido y adhesivo que sean desechables. Listo, limpiar las superficies con papel absorbente y evitar usar el eyector. Y bueno, y finalmente pues hacer todo nuestro proceso de adhesión, de desmineralización, de adhesión, ubicar el biturbo y polimerizar. Es muy importante que cuando retiremos los elementos de aislamiento, estos algodones, seamos conscientes de que esto debe ir en la canica roja, listo, ser muy juiciosos en el adecuado uso de los desechos, ¿vale? Porque eso también depende de que todos nos protejamos.
Algo importante que quiero hacer énfasis también, el hecho de que nosotros cumplamos con todos estos protocolos, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, estamos protegiendo al paciente, pero también estamos protegiendo a nuestra familia, porque una vez que salgamos de ahí vamos a llegar a casa y no queremos que nuestros hijos tengan un riesgo de contagio, entonces vamos a ser muy juiciosos con esto. Cuando vayamos a posicionar, a hacer una reparación o a reposicionar un bracket, se va a retirar el bracket con la pinza adecuada y no se van a retirar los excesos de resina con la pieza de alta y la fresa, sino que se va a utilizar la pinza quita resina o tumba resina para eliminar los excesos del material de adhesión. Y ya después seguimos pues con el mismo protocolo de adhesión que vimos cuando estábamos hablando de cementación. Y lo mismo cuando vamos a retirar por completo ya la aparatología, se retira, se quitan los excesos con la pinza, no vamos a utilizar la pieza, y ya después se toman las impresiones para mandar a hacer los retenedores. Cuando es necesario hacer un tallado interproximal o un stripping, no vamos a utilizar la pieza para hacer este procedimiento, sino vamos a utilizar lijas metálicas abrasivas y hacer un desgaste interproximal manual. Cuando vayamos a revisar los retenedores, evitar usar el micromotor y el pimpollo, listo, esto no lo vamos a evitar, vamos a utilizar lijas de agua, o sea, vamos a adaptar nuestras consultas para que sea lo más seguro posible para todos. Y asimismo, para la desinfección de las impresiones, la idea es que una vez se tome la impresión, se limpie, se lave muy bien con agua, se desinfecta, se puede colocar una dilución de hipoclorito de sodio al 1% por 10 minutos y ya después se enjuaga y se pone en una bolsa sellada hasta el momento de ser llevado al laboratorio o pues para hacer el vaciado. Entonces aquí tenemos como unos tips. Esto no es nada diferente a lo que realmente ya hemos venido utilizando en bioseguridad de todo el tiempo, pero pues aquí queremos hacer un refuerzo para que todos creemos mucha más conciencia de esta situación. Entonces en la bandeja lo ideal es tener únicamente lo que vayamos a utilizar. Importante aquí entonces ver previamente la historia del paciente, qué procedimiento le voy a hacer y estar muy organizados para tener los materiales estrictamente los que voy a utilizar. Todos los materiales que vengan en rollos, en cadenas, las ligaduras, las cadenas elásticas, vamos a recortar la porción necesaria. Ese rollo completo no puede estar situado en la bandeja, sino recortar el pedacito únicamente que vamos a utilizar. Y cuando es posible, los materiales que vengan en monodosis también los vamos a usar. Cuando tenemos artículos semicríticos como los espejos de fotografía, los retractores, las cubetas, es muy importante hacer esta correcta desinfección entre pacientes. Como les dije, esto ya lo veníamos haciendo, pero ahora vamos a ser mucho más juiciosos. Cuando queramos manipular la aparatología removible, la idea es sumergirlo en una solución desinfectante antes de manipularla. Vamos a limpiar cuidadosamente los residuos de las impresiones, se desinfectan antes de enviarlas al laboratorio. El transporte del instrumental contaminado, cuando lo retiramos de la bandeja y lo llevamos al sitio pues, que está para esto, lo vamos a hacer en envases cerrados y por nada del mundo vamos a usar el portapinzas. ¿Listo? Entonces acá les tenemos como un resumen, igual lo que les dije, esto también está en la cartilla para que lo estudien muy bien, pero las funciones del auxiliar van a ser mantener los elementos de protección personal mientras realiza el proceso de limpieza y de desinfección. Miren acá la imagen que tenemos, la idea es que se queden con todos los elementos cuando vayan a hacer la limpieza, ayudar al clínico a la desinfección de sus elementos como la careta. Vamos a botar los elementos desechables usados entre cada paciente, recoger el instrumental y hacer el procedimiento de esterilización. Todas las pinzas de ortodoncia se deben esterilizar, las piezas de mano en el caso extremo de que las utilicemos, y todos los elementos de protección personal se van a poner en una poceta profunda para evitar salpicaduras. Se van a desinfectar estos elementos reutilizables entre los pacientes, como el babero, las gafas, la careta del clínico. Se va a hacer una limpieza y desinfección de áreas y superficies, un lavado de manos, muy importante cuando se haya finalizado también el proceso de limpieza, y siempre que no sea necesario que se permanezca dentro del área clínica, pues no vamos a estar ahí adentro, ¿listo? Una vez se termine la atención del paciente y el paciente salga del consultorio, se va a limpiar muy bien las superficies, las cámaras, el teclado, el mouse,
y todo después de la atención de cada paciente. Se van a esterilizar pues todos los instrumentos que se hayan utilizado. Se va a desinfectar la unidad y hacer una correcta higienización de manos por parte del personal de salud y del paciente. Y una vez ya el paciente pues ya termine, se debe tomar sus pertenencias. Recuerden que pues ya hemos ubicado el sitio donde se van a poner. La nueva asignación de la cita debe hacerse preferiblemente de manera virtual para pues así evitar otra vez el contacto con ellos. Y el paciente debe salir del consultorio ni bien termine su atención, evitar quedarse ahí. Y al finalizar la jornada de atención, se deben retirar todos los elementos de protección personal en el orden adecuado que nos dijo David hace un rato. Se deben desechar los elementos de un solo uso en las canicas correspondientes, se debe realizar un correcto lavado de manos, se evoluciona la atención del paciente. O sea, importante aquí decir que se utilizó un correcto protocolo de bioseguridad, o sea, que se siguieron todos los lineamientos y todo lo que se hizo. Se lava muy bien y se higienizan otra vez las manos después de evolucionar pues, la historia del paciente. Y en el caso del auxiliar, devuélvete una, se mantienen todos sus elementos mientras se realiza el proceso de limpieza y una vez se termine se lavan las manos. Miren que la limpieza de los pisos, de los mesones y de las superficies se puede hacer con agua jabonosa, y la desinfección de la unidad, de la testera, del apoyamanos, la escupidera, la lámpara, los mesones y la superficie se van a realizar con amonios cuaternarios o con alcohol al 70%. Como les dije, se deben limpiar muy bien las cámaras, los teclados, todas las superficies con las que hayamos tenido contacto, y ventilar muy bien el consultorio. Recuerden, la ventilación se trata de abrir las ventanas, pero nunca usar ventiladores. Importante aquí, en los consultorios que tengan esta sala de descanso, el lugar donde vamos a almorzar, nos debemos quitar todos los elementos que tengamos antes de ingresar, lavarse muy bien las manos con agua y con jabón, se van a lavar bien los platos que vayamos a utilizar, los cubiertos, limpiar las áreas antes y después del almuerzo. Importante mantener también 2 metros entre los miembros del equipo. Por eso podemos hacerlo por turnos en caso pues, de que así lo dispongamos, y evitar pues, compartir comida para evitar compartir cubiertos, etc. Una vez se termine toda la atención, la jornada del día, se hace una limpieza y una desinfección del consultorio, se eliminan todos los elementos de protección en la bolsa roja, se hace la correcta desinfección de todos los elementos reutilizables, y recuerden acá, vamos a llevar un uniforme aparte de lo que nos vamos a llevar a la casa. Entonces retirarse muy bien todo, ponernos nuevamente la ropa con la que llegamos, cambiarnos los zapatos, y de esta forma va a ser mucho más seguro para nuestras familias cuando lleguemos nuevamente a la casa. Miren acá, tenemos un resumen que también nos puede ayudar para comentarle a nuestros pacientes cómo prepararse ellos, porque la idea, como les dijo Dave, es que todos sepamos para evitar las trabas y que todo esto fluya mucho mejor. Entonces le vamos a decir al paciente que va a recibir una llamada de confirmación y una encuesta sobre su estado de salud, que debe leer y aprobar todos los consentimientos informados, que debe llevar ropa cómoda, evitar llegar encartado con bolsas, con carteras, etcétera, tener una adecuada higiene oral, recoger su pelo y llegar siempre con su tapabocas, si es posible hacer el pago de manera electrónica y asistir solo en caso, pues, los casos que se pueda. Le vamos a decir que lleve gel antibacterial. Esto pues ya vamos a ver que la clínica lo va a poner, pero es mucho mejor decirle que ellos lo lleven también. Llevar la mínima cantidad de objetos personales y ser muy puntual. Recuerden que ser puntual tampoco se trata de llegar mucho tiempo antes, sino justamente a la hora de la cita. Y esta puntualidad también va de parte del paciente como también de nosotros. Las citas deben ser concretas y cumplir muy bien con este tiempo de atención. Le podemos sugerir al paciente, esto depende también de cada estructura de cada consultorio, pero que llame al consultorio y avise que ha llegado y que permanezca afuera o que permanezca en el parqueadero antes, hasta que lo llamen a que ingrese, que si tiene que usar el ascensor, que evite tocar las paredes y los botones con las manos, que use el codo y que siga todas las indicaciones del personal de la recepción. Que una vez entre a la clínica o al consultorio, que siga las indicaciones, que responda a la pregunta que le va a hacer el auxiliar,
mantenga una distancia prudente, le decimos que le vamos a limpiar los zapatos, que se debe limpiar sus manos con antibacterial, que le van a tomar la temperatura, que debe esperar en la sala hasta que lo atiendan, que debe guardar sus objetos personales en una bolsa desechable o en el lugar pues destinado para tal fin, y que debe esperar a que sea llamado. Que ubique sus objetos donde ustedes le van a decir, que si no se envía un consentimiento virtual, que en ese momento pues va a firmarlo. Recuerden pues que es muy importante desinfectar el lapicero y todo lo que el paciente toque antes de que llegue el otro, que realice el pago y que si es necesario, incluso antes de empezar su atención, que pida nuevamente su cita para evitar congestiones después. Importante que desinfecte sus manos, le vamos a decir que hable lo menos posible, o sea, hace rato no los vemos, queremos saber cómo están, pero esto nos va a retrasar, entonces si nosotros le decimos desde antes al paciente, no vamos a poder hablar tanto, tenemos que ser concretos, ellos van a estar ya seguros de eso y no vamos a pasar por groseros, ¿listo? Vamos a conservar una distancia prudente entre pacientes y pues todo el personal de la clínica, que el doctor le va a indicar en qué momento se va a retirar el tapabocas, y cuando lo retire se va a pues, guardar también en esta bolsa junto a sus elementos personales. Importante que no manipule el babero, las gafas, que no toque nada de lo que esté a su alrededor, que no se toque la cara y que si debe estornudar, pues que sea muy prudente y use su antebrazo. Que al llegar a casa, esto también aplica para todos, retirar y limpiar muy bien los zapatos, vamos a retirar el tapabocas, hacer un correcto lavado de manos, limpiar muy bien los objetos personales, recuerden limpiar muy bien el celular, esto es el elemento que más fácil nos va a poder producir una contaminación cruzada, entonces desinfectarlo muy bien antes de llevarlo a nuestro comedor, a la sala, ¿listo? Y si se puede y es mucho mejor bañarse antes de, o sea, ni bien entren a la casa. Esto pues es una frase que nos gustó para terminar con esto, es ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar. Entonces vamos a trabajar en equipo y vamos a sacar adelante todos estos protocolos para ser muy segura nuestra atención y la de todos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, pues excelente, Caro y Dave, como siempre, muy puntual con el tiempo. Qué cosa tan impresionante, de verdad, felicitaciones. Además por la claridad de los conceptos. Y gracias a todas las 496 personas que tenemos conectadas. Antes de empezar con las preguntas que he ido recogiendo, en este momento voy a empezar a hacerlas cronológicamente, pero quiero antes de eso darle la palabra al ingeniero Ernesto Porras. El ingeniero Ernesto Porras es ingeniero mecánico, una persona experta en climatización, porque quizá este de los puntos de climatización es uno de los puntos que todavía no tiene por lo menos un sustento científico muy poderoso a la luz de lo que es esta pandemia del SARS-CoV-2. Hoy salieron unos lineamientos en España muy interesantes y que obviamente tienen que ser vistos desde la perspectiva de lo que es el manejo en Europa. Nosotros en el grupo de trabajo de bioingeniería hemos revisado mucho material en el tema de lo que es obviamente la transmisión del virus, cómo es un virus que se transmite por gotas y que no es un virus que esté en el aire, pero por supuesto no es descartable que en las microgotas de lo que significa, por supuesto, obviamente los aerosoles que pudiesen presentarse en un consultorio pueda diseminarse de alguna manera. Sin embargo, no hay evidencia suficiente, pero quiero contarles que por lo menos en la Universidad del Valle se está arrancando una investigación únicamente dirigida hacia eso. Van a recrear todas las posibilidades de cómo se da esto para obviamente empezar a construir evidencia al respecto. Entonces yo quisiera darle la palabra primero al doctor Ernesto Porras para que brevemente nos cuente un poco de lo que obviamente es su pensamiento al día de hoy, que por supuesto tendremos que validarlo a nivel de la evidencia, pero no sobra tener el concepto de un verdadero experto en esto. Bienvenido Ernesto, no sé si estás allí para que por favor la persona del host me le ayude a dar micrófono a Ernesto Porras, por favor. Buenas noches, Si sí, claro, ¿me ven? Yo estoy aquí. Gracias Ernesto, ahí te vemos. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Juan Fernando, por la invitación. Básicamente, hoy estoy aquí y ahorita les voy a pedir que me regalen un tiempo mínimo para presentarles 5 slides que traigo.
Básicamente, pues yo soy miembro de ACAIRE, que es la Asociación Colombiana de Climatización y Aire Acondicionado y Refrigeración, y presidente actual del capítulo de ASHRAE para Colombia. Desde el Comité de Calidad de Aire Interior de ACAIRE y desde que empezó esta contingencia del COVID, hemos venido trabajando con base en los lineamientos de las asociaciones mundiales más reconocidas en nuestra especialidad, lo que es ASHRAE, lo que es la misma CDC americana, incluso fuentes europeas que reúne REBA, sobre cómo darle manejo a las diferentes aplicaciones en temas de climatización. Ya en un comienzo dimos soporte a todo lo que eran los cuartos de pacientes aislados para la red hospitalaria a través de un comunicado con unas recomendaciones generales y una serie de webinars que desarrollamos ampliando información en temas de diseño, en temas de validación, de limpieza. Entonces, en eso hemos venido trabajando. Incluso hace un par de semanas se contactaron con nosotros, pues, alguien, un representante, creo que fue la doctora, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Odontólogos, para pedirnos ayuda con respecto a este tema, porque había mucha información que generaba un poco de confusión y nos dimos a la tarea, pues obviamente, de decirles sí, obviamente estamos para darles apoyo, para ayudarlos, y decidimos investigar por qué, por ejemplo, información que provenía desde España sugería, como lo decía en un principio el doctor David, al cual le envío un cordial saludo, que los sistemas de ventilación y climatización deberían apagarse. Entonces, pues obviamente eso va, digámoslo así, en contra de los principios físicos fundamentales para la disminución de concentración de contaminantes en el aire, que es la dilución, y la dilución básicamente se consigue con ventilación. Entonces, nos dimos cuenta y encontramos que básicamente las unidades o los consultorios odontológicos, generalmente por ser más estricta la normatividad europea, piden o requieren que tengan instalados sistemas de aspersión focalizados para el tema de gotas, de sólidos y del mismo aire que se genera en el procedimiento que se está haciendo en la boca de los pacientes. Eso genera unas condiciones diferentes y un entorno diferente. Cuando tú ya focalizas y capturas los contaminantes, pues el entorno exterior le puedes dar un manejo diferente y te puede permitir incluso, como lo mencionaba David, apagar los sistemas de ventilación o manejarlo de otra manera. Sin embargo, en este momento me voy a tomar el atrevimiento de compartirles pantalla, si me lo permiten, para mostrarles lo que tengo. Bueno, estas son las recomendaciones que esto creo que ya quedó muy bien explicado por parte de David y las personas que han estado aquí interviniendo. Sin embargo, quiero hacer claridad solamente en una cosa. Y es que esas gotas que son de menor tamaño, de 0.3 micras hacia más pequeñitas, básicamente son las que quedan suspendidas en el aire y son las que son susceptibles a ser recirculadas o transmitidas a través de los sistemas de climatización. En ese orden de ideas, vemos que, por ejemplo, las infecciones que llaman nosocomiales, pues son fácilmente transmitidas a través de contacto directo, que es alrededor del 80-90%, o por vía aerotransportada, que más o menos, según estudios que se han hecho desde hace muchísimos años, está alrededor del 10 al 20%. Entonces, aquí entra a jugar un papel importante el tema de los sistemas de climatización o ventilación. Y terminan jugando un papel bien clave y bien importante, como lo dije al principio, por su papel en diluir el aire contaminado que tenemos. Las condiciones y lo que hemos conocido a raíz de datos estadísticos en el país, básicamente, por no decir que todos los consultorios o clínicas cuentan con sistemas de climatización tipo mini split o cassette, ¿ya? Que básicamente lo que hacen es recircular el mismo aire dentro del área. Obviamente eso pues, no cumple con ninguno de los parámetros o recomendaciones mínimas de higiene y salubridad que vamos a mostrar ahorita, pero
el ofrecimiento claramente es para que podamos también hacer ese mismo proceso que hicimos con los hospitales, de poder ofrecer una serie de webinars con información más detallada para analizar cada uno de esos casos. ¿Qué hacer en el consultorio donde tenemos un mini split? ¿Qué hacer donde tenemos un sistema centralizado de aire? Entonces, todos esos casos van a tener un tratamiento puntual. Si vamos y comparamos ahorita las recomendaciones que tenemos versus lo que hay, pues seguramente ninguno va a cumplir, pero tenemos que buscar o hay maneras para poder tener unas condiciones ambientales mucho mejores, ¿ya? Y que seamos acordes con esos protocolos de bioseguridad tan estrictos que hemos podido ver en el día de hoy. En ese orden de ideas, pues la primera recomendación es que el rango de temperatura del área climatizada, donde están los procedimientos, donde están realizando los procedimientos, esté entre 21 y 24 grados Celsius y se mantenga una humedad relativa entre el 40 y el 60% de humedad. Aquí es clave, y de eso sí hay muchos estudios científicos y de soporte, incluso desde los años 60, donde validan cómo los virus, bacterias, hongos, tienen una permeabilidad mucho menor en este rango de humedad relativa. Entonces, por ejemplo, si nosotros en algún momento pensáramos en desactivar los sistemas de ventilación y de climatización, quizás podamos estar fuera de esos rangos de humedades y allí lo que haríamos es generar como un ambiente propicio para que estos estén en unas concentraciones mayores o tengan una mayor pervivencia. La recomendación número 2 es hacer una renovación de aire del área climatizada. Perdón, yo ubico esto aquí un momento ya. Debe hacerse como mínimo con 3 cambios por hora de aire exterior filtrado. Esto equivale aproximadamente a 4.5 CFM por metro cuadrado, con un nivel mínimo de eficiencia de filtración del 85% o MERV 13. ¿Qué pasa en el momento que nosotros, por ejemplo, abramos ventanas? Y me voy a ir, seguramente este no es el caso de todos, pero sí de muchos consultorios que quizás estén en una zona muy transitada vehicular. En el momento en que tú abras las ventanas de tu consultorio, generalmente van a pasar carros, quizás va a pasar el carro que recoge la basura, quizás haya una construcción a 2, 3 casas del lugar, o quizás a algunos les ha pasado en algún momento que dejas tu carro y a una cuadra están quizás pintando unas puertas, unas ventanas y te queda fogueado el carro. Entonces, es muy fácil de que aire contaminado pueda ingresarnos a nuestras áreas y digámoslo así, siendo ustedes tan estrictos con todos estos protocolos de bioseguridad en limpieza, desinfección de áreas, pues no es justo que abramos las ventanas para que todo ese protocolo y esa rigurosidad pues se vaya, digámoslo así, o se vea estropeada o saboteada por ingresar aire contaminado sin un control. Entonces, la recomendación allí es que sí debemos renovar el aire, sí debemos tener un aire nuevo que nos permita ir, que hagamos una inscripción por cada uno que nos permita ir diluyendo el aire que está y de que en el interior. Las auxiliares se conecten de una de esas presentaciones y paguemos obviamente por clínica 1. Perdón. Me parece lo mínimo y gracias por todo. Ya. ¿Allí me escuchan? Sí, creo que sí. Sí, perfecto. Sí, entonces lo que les explicaba es que sí debemos ingresar un aire exterior nuevo, pero debemos garantizar de que ese aire tenga una filtración que nos permita ingresar un aire medianamente limpio y de buena calidad y que podamos mantener unas condiciones aceptables dentro de las áreas climatizadas. Perdón. Como tercera recomendación es implementar mecanismos complementarios de desinfección de aire recirculado a través de tecnologías comprobadas científicamente para la mitigación de microorganismos y contaminantes orgánicos. Aquí están, seguramente ustedes los han escuchado ya, existen máquinas de recirculación con filtración EPA, existen dispositivos con lámparas ultravioleta, existen dispositivos de fotocatálisis, existen dispositivos que generan ozono. Bueno, hay muchos mecanismos que nos permiten complementar la mitigación o la desinfección de las áreas. Sin embargo, nuestra recomendación allí es, ojo, hay que tener cuidado porque también se está viendo que están poniendo cualquier cosa y finalmente el tema de la ultravioleta ahora se está poniendo muy de moda porque es científicamente comprobado que es efectivo
casi a un 100% en la eliminación de los virus, pero obviamente eso tiene sus efectos sobre la salud de las personas. Entonces hay que saber con qué intensidad se seleccionan las lámparas, la ubicación de las mismas, el número de horas que van a estar funcionando. Bueno, eso no puede ser ir comprando e ir poniendo cualquier cosa. Lo mismo que las máquinas de recirculación con filtro EPA. Si vuelvo al caso anterior, si tenemos, por ejemplo, aire que nos está entrando por las ventanas, aire sucio, y yo tengo mi maquinita EPA, ¿qué va a pasar con esa máquina EPA? Que fácilmente por esas partículas tan gruesas que me están entrando a través de la ventana sin algún control, pues muy rápidamente se me va a tapar mi filtro EPA. Y un filtro EPA no es barato, es costoso. Entonces eso nos va a generar otro problema adicional, que es una renta. La persona que está rayando la pantalla, le agradecemos quitar las rayas de la pantalla. Quien esté jugando con su celular o su tableta, por favor, nos quita las rayas. Muchas gracias. Gracias, continúo. La cuarta recomendación es la dirección de flujo de aire debe ir, o preferiblemente sí debe ir desde donde está el odontólogo hacia la cabecera donde está el paciente. Finalmente la concentración de contaminantes va a estar donde está el procedimiento con el paciente. Y la idea es proteger a las personas que están sanas, y en algún momento nuestro paciente por algún motivo es uno de esos asintomáticos que logra ir a un procedimiento odontológico, pues la idea es siempre proteger a las personas que están sanas inicialmente. Y como quinta recomendación y básica, puede sonar obvia, pero créanme que somos muy descuidados en este aspecto, y es tener un programa de mantenimiento periódico donde podamos garantizar desinfección de serpentines, de rejillas si tenemos sistemas de aire centralizado, de conductos, de estar pendientes de que tengamos los filtros de aire adecuados, en fin. Entonces, como le repetí ahora, estamos nosotros desde el capítulo de calidad de aire interior dispuestos a ofrecerle y ampliar en detalle cada una de estas recomendaciones y cómo buscar la manera en que cada uno de esos casos, si usted tiene mini split, si usted tiene un cassette, si usted tiene un aire centralizado, si es un consultorio de una unidad, si es una clínica odontológica, cómo poder tratar cada uno de esos casos de la mejor manera para poder acercarnos, o incluso pues si logran cumplir con todas estas recomendaciones mínimas, pues sería un complemento ideal para el protocolo de bioseguridad y lo que ustedes vienen manejando. Bueno, pues Ernesto, muchas gracias. Como pudieron ver allí, desde un experto, esto es parte de lo que tenemos que empezar a construir. Sabemos perfectamente que no hay evidencia concluyente respecto a esto. Si bien es cierto, aparentemente el virus no está en el aire, de una u otra manera el que haya aerosoles puede transmitir partículas virales, y lo que podamos ir construyendo para tener pues como seguridad en ese sentido, pues más que bienvenido. Voy a empezar a hacer las preguntas en el orden en el que están. En este momento voy a estar un poquito distraído del chat para que de pronto alguien me dé la mano con las que puedan aparecer adicionalmente. La primera que aparece habla de los lineamientos que aparecen del ministerio, donde habla de los hornos de calor seco. La pregunta sería, ¿son adecuados los hornos de calor seco o no? ¿Qué piensan Dave y Caro? Y por supuesto, si no, yo les puedo ayudar a contestar. Elizabeth, porfa, David está silenciado. Bueno, realmente ahora, pues cada ministerio cada secretaría va a sacar sus propios lineamientos, pero lo que recomendamos ahora nosotros en este protocolo es esterilizar con autoclave. Todas las pinzas a esterilizarlas con autoclave.
no utilizar el calor seco. Perfecto. De igual La forma, otra situación es que el aire... Adelante, David, qué pena. de igual forma, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, digamos que dentro de la información que está enviando el ministerio, ellos están hablando de esterilización y pues de acuerdo a todas las posibilidades de esterilización que hay. La resolución 2183 del ministerio de ese entonces, que era Protección Social, no es el manual de buenas prácticas de esterilización para prestadores de servicios de salud, dentro de los cuales está la esterilización con vapor o sea, con vapor de agua o esterilización con calor seco, y ambas son permitidas y se pueden utilizar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la autoclave que tenemos, lo más importante es que sigamos utilizando nuestra autoclave siempre y cuando haya sido calibrada, hayamos verificado que esté funcionando adecuadamente para garantizar eso, Doc. Y de pronto una pregunta que también estaban haciendo por ahí, para de una vez darle respuesta, es ¿qué va a pasar con las pinzas de corte? Yo sé que las pinzas de corte son caras, yo sé que las pinzas de corte las cuidamos como nuestros bebés, pero tenemos que esterilizarlas de igual manera. Entonces no hay opción, los lineamientos son claros, piezas de alta y todo el instrumental tiene que ser esterilizado. Gracias, Dave. Bueno, el calor seco es buenísimo. Lo que pasa es que en el país no se consiguen los elementos que permiten certificar que sí se hizo esterilización. Ese es como el punto, digamos, donde cojeamos. Y las pinzas, el autoclave realmente no lo daña las pinzas. Lo que daña las pinzas es que estén siendo esterilizadas en condiciones de humedad. Si no se secan adecuadamente, se pueden corroer, pero si se secan bien, se pueden manejar sin problema. Gran parte de esto se lo debo a un aprendizaje que hice con práctica dental con la doctora Andrea Pedrosa, que es una persona experta en el manejo de desinfección para toda la odontología, y realmente aprendí muchísimo en ese seminario. Esto es parte del crecimiento. Vamos con otra pregunta. Alguien preguntó que si el ácido paracético como virucida es bueno. Yo pienso que lo más importante es que nos dediquemos a trabajar sobre lo que el ministerio ha sacado en los lineamientos de desinfección. El ácido paracético es utilizado en la industria alimentaria como hipocloroso, como muchos otros, pero al final del día no está dentro de los lineamientos que el ministerio tiene para desinfección. Entonces, la recomendación es que usemos lo que el ministerio tiene como convenido para nosotros. Alguien preguntaba de la metrología de los termómetros, que si es necesaria la metrología o la calibración de los termómetros infrarrojos. David Caro. De igual forma, por ejemplo, para complementar un poco lo del ácido paracético, Doc, la página de listado de desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2 que sacó la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, tampoco dentro de su lista no está listado el ácido paracético para el uso contra este coronavirus. Entonces tampoco, digamos, ni el ministerio lo ha nombrado, pero tampoco se ha nombrado para su uso en otros países. El control, digamos que lo de la metrología para los termómetros, tenemos que tener en cuenta que estos termómetros, lo que normalmente nosotros utilizamos para metrología, son para los termómetros de medición de ambiente, que son estos termómetros en los cuales nosotros tenemos dentro de nuestros sitios de almacenamiento de insumos para garantizar unas condiciones de temperatura y de humedad. Pero estos termómetros sí tienen que, o sea, digamos, cuando los compramos, ellos se supone que vienen calibrados, pero nosotros también tenemos que contar con un equipo de biomédicos, los mismos que nos hacen a nosotros el mantenimiento de las unidades, el mantenimiento de las lámparas. Estas personas están dentro de la capacidad de verificar y certificar que estos equipos están funcionando de la manera adecuada. Lo mismo que verifican que la longitud de onda de la lámpara de fotocurado sea la indicada, que todos estos equipos funcionen igual. Ellos también están en la capacidad, o sea, la empresa biomédica que tengamos a cargo, de verificar el correcto funcionamiento de estos termómetros. Gracias, Dave. Alguien pregunta que si es necesario que el gorro que se coloca vaya encima de las caretas o la careta por encima del gorro. Pues en el orden de colocación de los elementos, primero se coloca el gorro y luego se coloca la careta. Correcto. De acuerdo. Yo pienso que en eso también puede haber variación, ¿no? En eso puede haber variación porque de alguna manera el gorro podría proteger la careta y desinfectarla. Lo más importante es que hay algunas cosas y lo fundamental
es entender qué es lo que estamos haciendo cuando estamos quitándonos o poniéndonos los EPP. Porque uno podría generar una secuencia adecuada. Hay una que es innegociable, que es solamente el guante contaminado. Pero alguien podría decir, bueno, yo me pongo el gorro encima de la careta y también obviamente si estoy utilizando, por ejemplo, un respirador de media cara, pues de alguna manera puedo proteger las correas para poder que la desinfección sea mejor. Pero lo importante es que eso pues no es tan relevante como sí lo es el manejo de los guantes. Alguien pregunta que si los overoles A35 cumplen con los requisitos. El overol A35 está recomendado en este momento por el Ministerio de Salud y básicamente las condiciones que lo hemos explicado, pues el overol, como yo lo dije, viene hasta acá, hasta el cuello y cubre hasta la línea de inserción como si fuera una capucha. Estos overoles son de apertura delantera y en el caso de que no tengamos estos overoles vamos a utilizar las batas antifluidos hasta el cuello, manga larga y de cierre posterior. Los overoles A35 es básicamente como la clasificación, así como el tapabocas N95. Es como una clasificación, ellos tienen un entramado, una malla de propio, se me olvidó el nombre de estas fibras, son unas fibras que garantizan alta impermeabilidad para bacterias y virus. Gracias, Dave. ¿Alguien preguntó acerca del enjuague bucal? Bueno, se ha encontrado evidencia que los enjuagues de yodopovidona y de agua oxigenada sirven para el SARS-1, pero realmente no encontramos evidencia para este coronavirus, entonces nosotros dentro de nuestro protocolo no lo pusimos. O sea, si alguien quiere adaptarlo a su consulta, pero nosotros no lo estamos sugiriendo dentro de este protocolo, por falta de evidencia. De igual forma, sí, nosotros no lo incluimos por eso. Aún así, dentro del lineamiento que sacó el ministerio el día de ayer, ellos dicen que se puede utilizar enjuagues con clorexidina, con yodopovidona o con peróxido de hidrógeno, perdón. La yodopovidona la recomiendan al 2%, el peróxido de hidrógeno al 1.5% por 1 a 2 minutos. Entonces, digamos que ellos lo sugieren, o sea, no es algo que sea no es algo que sea un dictamen, que sea obligatorio, es algo opcional, pero pues de igual forma hasta el momento no hay literatura que respalde la efectividad de eso. Gracias, Dave. Alguien pregunta que si la bata antifluido se debe cambiar entre paciente y paciente. Lo ideal es que esta bata nosotros la estemos utilizando durante los pacientes, o sea, con los pacientes no es necesario cambiarla entre paciente y paciente, pero sí cuidar que no esté visiblemente sucia. En el caso de que se nos haya contaminado, sí es necesario cambiarlo. O sea, si gracias, Dave. Recordemos que grandes o algo. Recordemos que parte de lo que se está promoviendo durante esta fase de mitigación es conducta de atención prioritaria minimizando aerosoles. Es decir, otro panorama sería si estamos utilizando una pieza de alta, el aire de la jeringa triple, donde con toda seguridad tendremos obviamente mayor posibilidad de tener aerosoles en el medio. Otra pregunta dice, ¿qué problema legal podría presentarse si un paciente queda contaminado con COVID? Bueno, para esto, o sea, digamos que no es como nuestro fuerte en este caso, pues dado que vamos más hacia la parte de bioseguridad y los cuidados, pero sí tenemos que tener en cuenta que para esto tenemos que hacer un correcto diligenciamiento de nuestro consentimiento informado, tener una historia clínica clara y precisa y por supuesto que las atenciones que nosotros hayamos brindado se den dentro del marco de lo permitido por los entes nacionales o territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, pues, obviamente, si yo estoy brindando una atención que no es de urgencias ni prioritaria, sino que es una una atención que puede ser postergada y mi paciente sufre algún tipo de contagio, pues ya ello entraría a tener algún tipo de responsabilidad, dado que la prestación no se dio acorde con los lineamientos nacionales. Pero si yo estoy atendiendo a mis pacientes que son una urgencia o una prioridad, y digamos he diligenciado correctamente el consentimiento y el paciente lo entiende y lo firma y lo consiente y lo asiente, en este caso pues digamos que la historia clínica del consentimiento es nuestra protección. Por eso también dimos la sugerencia de incluirlo incluso en la evolución, de poner que sí se cumplieron todos los protocolos y si es el caso que el paciente firme ahí también. Yo creo que el doctor William Fayad podría aclarar qué está haciendo la sociedad en este momento, porque obviamente parte digamos, el objetivo es ese. No sé si ya tienes audio allí, Willy. Sí, ya tengo audio. Hola a todos. Con respecto a la pregunta,
Ayer en la tarde la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, todos sus miembros activos, tiene una póliza de responsabilidad civil para sus miembros activos. Ayer estuvimos reunidos con los empresas, digamos, con los asesores de Suramericana Seguros con quienes tenemos dicha póliza, y lo que ellos nos manifiestan es la importancia del diligenciamiento de historia clínica, que siempre vaya registrado en la evolución que se atiende al paciente con todos los elementos de protección personal. Es súper importante aclarar esto. Súper importante también lo que decía Juanfer de registrar que es una consulta de atención de urgencia o prioritaria, que es lo único autorizado en el momento, es urgencia o prioritaria. Y un punto a favor, entre comillas, es muy difícil que un paciente que se llegara a contaminar de COVID demuestre que se contaminó en el consultorio, porque puede venir del supermercado, puede venir en el Transmilenio, en Transmetro, en cualquier ciudad, pues se llama diferente, y llegar a demostrar si se contaminó en el consultorio es bastante difícil, bastante improbable. Lo que debemos cubrirnos es con el consentimiento informado y con los buenos registros de evolución de historia clínica. Fue la recomendación de los asesores de la póliza de responsabilidad. Gracias, Willy. Muy amable. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa si un menor de edad necesita ser atendido? Pues básicamente, digamos que en este momento uno tiene que tener en cuenta cuáles son la población de riesgo ante el coronavirus, y en este momento básicamente la población de riesgo son personas de la tercera edad, mayores de 60 años, personas que tengan comorbilidades, es decir, enfermedades sistémicas como hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, cualquier tipo de enfermedad respiratoria, enfermedades como EPOC. Tanto las gestantes como los niños no presentan, por así decirlo, condiciones que aumenten su riesgo. Es más, en el caso de los niños, de acuerdo a la epidemia, o sea, como al desarrollo de este virus, son las poblaciones que menor riesgo tienen. De igual forma, la atención tiene que ser dada dentro del marco de la urgencia o de la atención prioritaria, y si se necesita, pues se tiene que brindar. Perfecto, creo que está contestado muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona tiene gafas con fórmula? ¿Cómo se ubicaría sus gafas para trabajar? Pues normalmente, digamos que las gafas tienen que ir en la parte interna, o sea, uno se deja las gafas abajo y sobre estas gafas ya uno se coloca su tapabocas, se coloca su visor. Si uno quiere utilizar, incluso es viable y no está mal que uno pueda utilizar monogafas y por encima de las monogafas el protector, pero las gafas formuladas obviamente se tienen que utilizar por debajo de toda la protección visual. Y a veces sufrimos con que se nos empañan las gafas. Para esto es muy importante que cuando utilizamos estos tapabocas N95 hagamos correctamente, como les explicaba, el sellado, para evitar que ese dióxido de carbono caliente salga y no se me empañe las gafas por encima. Cuando yo hago un correcto sellado, las gafas no se me empañan. Gracias, Dave. No sé si Ernesto todavía esté por allí conectado. Hay una pregunta que dice si los extractores de aire pueden funcionar. Vamos a mirar. Ahí ya lo veo. Sí. Emi, ¿le puede dar sonido a Ernesto? Bueno, mientras me le dan sonido a Ernesto, vamos con otra pregunta. Ya, listo. Gracias, Ernesto. La pregunta es si los extractores funcionan. En ese sentido, sí, la idea es poder generar, al menos en las áreas donde hay procedimientos, una presión pues, negativa, o que permita controlar o capturar esos contaminantes. Sin embargo, el caso, por ejemplo, aquí estamos pues asumiendo que no vamos a tener, digámoslo así, atención de pacientes que estén contaminados, pero eso es muy difícil de prever. Sin embargo, si vamos a hacer extracciones de aire, lo recomendado es que esas extracciones, si se van obviamente a expulsar hacia el exterior, debemos no expulsarlo pues hacia un paso peatonal, ni cercano a un paso a unas tomas de aire exterior nuevas de otros equipos de aire acondicionado. Si logramos que eso al menos tengamos 8 metros de distancia a ese par de condiciones, podemos hacerlo libremente. Si no, es recomendado que tengamos que hacerlo de una manera filtrada a través de filtración. Gracias, Ernesto.
Respecto a los tapabocas, ¿se recomienda con filtro o sin filtro? Caro, ¿qué piensas de eso? Bueno, realmente aquí proponemos el uso de cualquiera de los dos. Lo importante es que si se van a utilizar un tapabocas sin filtro, o sea, en cualquiera de los casos, utilizar muy bien la careta y tener una correcta desinfección entre pacientes. O sea, se sugiere con filtro, pero en caso de no ser posible, se puede utilizar el quirúrgico convencional. Y respecto a las válvulas exhalatorias, es muy importante pues tenerlas bloqueadas. La careta protege, pero obviamente la válvula exhalatoria pues de alguna manera no protege al paciente mucho, protege al profesional, pero no al paciente. Entonces es importante idealmente que no tengan válvula exhalatoria. Sí, Respecto a la esterilización y reuso de los N95, ¿qué nos pueden decir? Que hay otra pregunta al respecto. bueno, los lineamientos, hay diferentes puntos y los tenemos que conocer. Los lineamientos del Ministerio de Salud son claros. Ideal para el Ministerio de Salud, si nosotros, los que estén en contacto con el paciente, tapabocas N95 o FFP2, que es otro tipo de filtro. Y estos tapabocas tienen una duración de 8 horas y tienen que ser desechados o antes si llegan a presentar algún tipo de contaminación. Los infectólogos dentro del manual que ellos sacaron sobre recomendaciones, ellos hablan de unas condiciones para esterilizar los tapabocas, pero ojo, esto solamente lo avalan ellos en el dado caso de un desabastecimiento nacional del insumo. Por consiguiente, nosotros tenemos que ceñirnos a las directrices del ministerio y es desecharlos a las 8 horas o antes si ya ha sido deteriorado. Gracias, Dave. Hay varias preguntas allí que hablan nuevamente de si las pinzas con jabón, con paracético. Digamos que lo más importante, recordemos que tenemos que esterilizar, es no solo para el SARS-CoV-2, sino para todos los patógenos que nos acompañan continuamente. Quizá este es muy virulento, se contagia mucho, pero no es tan malo como pueden haber otros agentes patógenos. Entonces, la esterilización no es negociable. Es algo que hay que tener presente con las pinzas y manipularlas muy bien para que no se vayan a dañar. Hay otra pregunta, bueno, si de pronto Ernesto está ahí nuevamente, alguien pregunta y dice, bueno, pero al fin, ¿se abren las ventanas o se dejan cerradas? Elizabeth, ¿nos ayudas con el audio, por favor? El audio. Mientras, ¿ya te lo abrieron? No. No. ¿Volvieron a cerrar? Ahí, ya. Ya. Sí, ya estoy. ¿Me escuchan? Correcto. Sí. Ok. Volviendo, recordando la primera recomendación, básicamente habla sobre mantener unas condiciones que nos lleven o que nos garanticen una calidad de aire interior buena. Y en ese sentido, tener condiciones de temperatura entre 21, 24, 25 grados Celsius, solo casi que, al menos en ciudades como, exceptuando Bogotá, Pasto, quizás Tunja, el resto de las ciudades van a necesitar climatización, sistemas de aire acondicionado. Y el tema de la humedad relativa, cuando es importante, y no lo mencioné ahora, por ejemplo, cuando abren las ventanas, Cali, fácilmente, voy a hablar desde la ciudad donde estoy, Cali fácilmente, un día lluvioso, 8 de la mañana, podemos tener humedad relativa del 85-90%. Entonces, en el momento en que abramos ventanas, toda esa humedad relativa va a ingresar a nuestros espacios y, como les mencionaba, por tratar de quizás hacer o mejorar la situación, vamos a terminar empeorándola, generando un ambiente más cálido para el virus. Entonces, la recomendación es que sí tengamos sistemas de climatización o ventilación en el caso que las ciudades que lo permitan, pero debemos complementar con medidas adicionales como mirar cómo se van a implementar las renovaciones de aire, cómo podemos utilizar sistemas complementarios de filtración con EPA o mitigación de microorganismos con lámparas ultravioleta o con fotocatálisis, como lo mencionaba ahora, con alguno de esos otros mecanismos complementarios comprobados que existen para reducir o para mitigar el virus. Gracias, Ernesto.
que lo que nos dice el ingeniero, nos habla de la ventilación, no confundir la ventilación con el ventilador. La ventilación son los sistemas, productos de ventilación, no quiere decir que vamos a poner el ventilador, porque es prohibido. Exacto, sí, tiene toda la razón. Muy importante. Bueno, alguien preguntaba si los respiradores de 3M son válidos. En ese sentido, los respiradores de media cara o cara completa o los full face, mientras tengan filtros adecuados, se pueden utilizar y exista un protocolo adecuado de manipulación de filtros y, por supuesto, de desinfección de las caretas. Que eso 3M tiene unos lineamientos muy explícitos en ese sentido. Son los filtros P100, incluso son superiores a los N95, pueden filtrar casi en un 99.97% las partículas virales y, por supuesto, muchos otros agentes. Yo creo que ya estamos pues como en el límite del tiempo, nos hemos pasado muchísimo, pero pues quiero darle las gracias a todos los participantes. No olviden, por favor, bajar el protocolo, revisarlo, leerlo, tenerlo a la mano, utilizar los infogramas que la sociedad pues con todo el esfuerzo ha hecho para ustedes, porque eso puede aclararles muchas de las dudas. El protocolo es la ambientación que ha hecho la Sociedad Colombiana de Ortodoncia en un esquema de minimización de aerosoles, basándose en los lineamientos que casualmente son muy parejos a lo que ha salido, pues obviamente, del ministerio y de algunas de las circulares que ustedes ya han visto en Antioquia, en Risaralda y en el Valle, desde las secretarías departamentales.